El Mundial de Fútbol es el evento más grande de este deporte, el sueño que todo jugador persigue desde niño, vestir la camiseta de su selección y luchar por llevar la copa a casa. Pero el destino a veces puede ser cruel. A lo largo de la historia, futbolistas que marcaron épocas, que lo ganaron todo a nivel de clubes e incluso levantaron balones de oro, jamás tuvieron la oportunidad de disputar una Copa del Mundo. Ya fuera por la geografía, por conflictos con entrenadores y federaciones, por lesiones o simplemente por la mala suerte, ni siquiera las mayores leyendas han logrado escapar de esta maldición. Así que hoy repasaremos a los 5 mejores futbolistas de la historia que nunca pudieron jugar un mundial. Arrancamos en Old Trafford con un tipo que no necesitaba presentación, solo le bastaba con levantarse el cuello de la camiseta para intimidar a todo un estadio, Eric Cantona. En los años 90, el Rey era el eje sobre el cual el Manchester United construyó su dominio moderno en la Premier League. Un delantero con una clase descomunal, una personalidad magnética y un carácter volcánico. Pero con la selección de Francia, su historia con los mundiales fue una cadena de fracasos y malas decisiones. La pesadilla empezó temprano. Para Italia, 1990, una Francia llena de estrellas que incluía a Cantona y a Jean-Pierre Papin, se quedó fuera en las eliminatorias tras una campaña desastrosa. 4 años después, la historia fue aún más cruel. En la clasificación para Estados Unidos 1994, cuando Cantona estaba en la cúspide absoluta de su carrera, Francia se quedó fuera de forma insólita, perdiendo contra Bulgaria en el último minuto del último partido en el Parque de los Príncipes. 2 mundiales seguidos viéndolos por televisión. La estocada final llegó por su propio temperamento. En enero de 1995, Cantona lanzó su famosa patada de karate a un aficionado del Crystal Palace. La durísima sanción de la F lo alejó de las canchas por meses y el seleccionador francés, Aimé Jacquet, aprovechó ese vacío para tomar una decisión radical: borrar a Cantona de sus planes definitivamente para imponer orden y darle el liderazgo a un joven Zinedine Zidane. Al verse fuera de la selección para la Eurocopa de 1996 y perder la motivación, Cantona terminó retirándose del fútbol de forma prematura en 1997 con apenas 30 años. Solo un año después, Francia salía campeona del mundo en su propia casa en 1998, demostrando que el tren de la historia había dejado atrás al Rey de Manchester por culpa de su propio carácter volcánico. En el puesto 4 nos encontramos con uno de los centrocampistas más dominantes, elegantes y técnicamente perfectos de la década de los 80, Bernd Schuster. El ángel rubio tuvo una regularidad impresionante y se dio el lujo absoluto de ser la pieza angular y el ídolo de los 3 clubes más grandes de España, el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Schuster jugaba para una de las mayores potencias del planeta, Alemania Federal. De hecho, con apenas 20 años, fue la gran revelación y el motor del equipo alemán que conquistó la Eurocopa de 1980. Su nivel era tan descomunal que estuvo 3 veces en el podio del Balón de Oro, segundo en 1980 y tercer lugar en 1981 y 1985. Estaba completamente consolidado en la élite del fútbol mundial y destinado a dominar las copas del mundo. Sin embargo, su carrera internacional se descarriló por completo debido a su carácter incorregible y sus constantes peleas con la Federación Alemana y el seleccionador Jupp Derwall. La tensión estalló definitivamente en 1983. Schuster se negó a viajar para jugar un partido amistoso porque coincidía con el nacimiento de su hija. La federación se lo tomó como una ofensa imperdonable y las críticas de la prensa alemana fueron brutales. Schuster, lejos de bajar la cabeza, redobló la apuesta y decidió renunciar a la selección con apenas 24 años, en la plenitud absoluta de su carrera física y mental. Mientras Schuster seguía dando cátedra de fútbol en España, manejando los hilos de los grandes de la liga, Alemania jugaba las finales de los mundiales de 1982 y 1986 y terminaba saliendo campeona del mundo en Italia 1990. Todo esto sin el mejor mediocampista del país en la cancha. Una de las mayores ausencias de la historia provocada por el puro orgullo de un genio indomable. En el puesto 3 nos encontramos con una de las carreras más longevas, espectaculares y repletas de trofeos en la historia del fútbol moderno. Ryan Giggs,
El extremo galés pasó 24 temporadas vistiendo la camiseta del Manchester United, adueñándose por completo de la banda izquierda de Old Trafford. Sus números a nivel de clubes parecen sacados de un videojuego: 13 títulos de la Premier League, 2 Champions League, 4 FA Cups y el récord absoluto de más asistencias en la historia del fútbol inglés. Giggs era sinónimo de consistencia, profesionalismo y éxito rotundo. Pero cuando se ponía la camiseta de su selección, la realidad era un golpe de agua fría. A diferencia de sus compañeros del Manchester United que brillaban con Inglaterra o Francia, a Giggs le tocó defender los colores de Gales. Durante las décadas de los 90 y los 2000, la selección galesa era un desierto competitivo. A pesar de contar con Giggs en su plenitud física y futbolística, el equipo estaba a años luz del nivel necesario para superar las brutales eliminatorias de la UEFA. El soldado de Old Trafford estaba completamente solo en una isla. Sus destellos de genialidad no alcanzaban para contrarrestar las carencias de un plantel sin más figuras de peso internacional. La única vez que rozaron la gloria fue en las eliminatorias para Estados Unidos 1994. En el último partido del grupo contra Rumania, Gales necesitaba ganar obligatoriamente para clasificar. Con el partido empatado 1-1, tuvieron un penal a favor que pudo cambiar la historia. Sin embargo, el defensor Paul Bodin estrelló el remate en el travesaño. Rumania terminó ganando el partido y Gales se quedó fuera, hundida en el cuarto lugar de un grupo peleadísimo. Giggs se retiró de la selección en 2007 sin haber disputado un solo torneo importante, sufriendo la clásica maldición de los grandes cracks que nacieron en el mapa equivocado. La ironía total es que pocos años después de su retiro emergió la generación de Gareth Bale, que por fin llevó a Gales a la Copa del Mundo, dejando a Giggs como el eterno gigante que el torneo jamás pudo disfrutar. En el puesto 2 entramos en el terreno del talento puro, el carisma desbordante y los excesos. Hablamos de George Best. El norirlandés no era solo un futbolista, era un ícono pop de la década de los 60. Su cabellera larga, su estilo rebelde y su magnetismo fuera de la cancha hicieron que la prensa británica lo bautizara con un apodo eterno: el quinto Beatle. Dentro del campo, Best era un genio absoluto, un extremo con una velocidad endiablada, un regate impredecible y una capacidad única para humillar a los rivales. Con el Manchester United tocó el cielo al ganar la Copa de Europa en 1968. Su impacto fue tan brutal que ese mismo año levantó el Balón de Oro con apenas 22 años, convirtiéndose en su momento en el jugador más joven de la historia en ganar el premio. El mismísimo Pelé llegó a decir que George Best era el mejor jugador que había visto en su vida, pero la tragedia mundialista de Best tuvo dos caras: su geografía y sus propios demonios. Por un lado, defender a Irlanda del Norte en los años 60 y 70 significaba remar contra la corriente en cada eliminatoria europea. Pero por el otro, la carrera de Best en la élite fue tan meteórica como efímera. Su adicción al alcohol y su agitada vida nocturna dinamitaron su disciplina, provocando que dejara el Manchester United con solo 27 años para iniciar un triste peregrinaje por equipos menores y ligas exóticas. Aún así, el destino le tuvo guardada una última e irónica oportunidad. En España 1982, contra todo pronóstico, Irlanda del Norte logró clasificar a la Copa del Mundo. El director técnico Billy Bingham barajó seriamente la posibilidad de convocar a Best para darle el homenaje que merecía. Sin embargo, George ya tenía 36 años, jugaba en la segunda división de Estados Unidos y su físico estaba completamente mermado por los excesos. El DT prefirió no arriesgar y lo dejó fuera de la lista. El mundo se quedó sin ver al quinto Beatle en un mundial, dejando para la posteridad su famosa y melancólica frase: «Gasté mucho dinero en coches, mujeres y alcohol, el resto simplemente lo malgasté». Llegamos al puesto número 1 con el caso más insólito, inexplicable y trágico de todos los tiempos: Alfredo Di Stéfano. La saeta rubia no solo fue un crack, fue el jugador total, un futbolista que bajaba a defender, organizaba el mediocampo y terminaba la jugada como el mejor de los delanteros. Di Stéfano fue el motor absoluto del Real Madrid, que construyó su mito ganando 5 Copas de Europa consecutivas en los años 50 y levantando 2 Balones de Oro. Para muchos de los que lo vieron jugar antes de la llegada de Pelé o Maradona, Di Stéfano era el dueño indiscutible del trono del fútbol mundial. Lo más increíble de su historia es que a lo largo de su carrera
defendió las camisetas de 3 selecciones nacionales distintas: Argentina, Colombia y España. Y a pesar de tener 3 oportunidades geográficas diferentes, jamás llegó a disputar un solo minuto en un mundial. Una auténtica maldición, donde el destino se encargó de cerrarle la puerta una y otra vez. Todo comenzó con su natal Argentina. Di Stéfano se quedó con las ganas de ir a los mundiales de Brasil 1950 y Suiza 1954, debido a que la Federación Albiceleste decidió no participar por puros conflictos políticos y federativos de la época. Poco después, durante su etapa dorada en el Millonarios de Bogotá, llegó a jugar algunos partidos con la selección de Colombia, pero al no ser un torneo oficial de FIFA, aquellos encuentros no contaban para ninguna clasificación mundialista. Los años pasaron y la saeta rubia se nacionalizó español. Siendo ya la estrella total de Europa con el Real Madrid, parecía imposible que se perdiera la cita de Suecia 1958. Sin embargo, en un fracaso estrepitoso que nadie vio venir, España se quedó fuera en las eliminatorias. La última oportunidad llegó en Chile 1962. Con 35 años, España por fin clasifica. Di Stéfano viaja con el equipo, está en la lista oficial y todo el planeta se prepara para verlo debutar en el torneo más grande. Pero el destino volvió a ser cruel. Una grave lesión muscular de última hora, sufrida en los entrenamientos previos en Chile, lo dejó amarrado al banco de suplentes durante todo el torneo sin poder jugar ni un solo segundo. Se retiró sin cumplir el sueño, alguien que, para muchos, es uno de los mejores futbolistas de la historia, el hombre que reinventó el juego moderno, jamás pudo pisar el césped de una Copa del Mundo. Y ahí los tienen, 5 leyendas que marcaron la historia del fútbol, conquistaron títulos, ganaron balones de oro y se convirtieron en ídolos eternos para millones de aficionados. Sin embargo, por malas decisiones, conflictos, mala suerte o simplemente por haber nacido en el lugar equivocado, ninguno de ellos pudo cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo, porque a veces el fútbol nos recuerda que ni siquiera los más grandes pueden tenerlo todo. Ahora los leo en los comentarios. ¿Qué otro jugador creen que hizo falta en esta lista? ¿Habría cambiado la historia de sus selecciones si ellos hubieran estado?